La entrevista. Para los próximos martes vamos a tener la oportunidad de estar aquí acompañándole en cara a cara este espacio de opinión, de discusión, de diálogo sobre los temas que nos afectan, sobre todo aquí en la zona metropolitana, en la Gran Guadalajara y en el estado de Jalisco. Y hoy vamos a estar platicando de un tema que a mí en lo personal pues me provoca un enorme interés, que es el mercado Corona, por muchísimas razones. ¿Por qué? Porque recordamos ayer 4 de mayo, se cumplió un año ya de aquel incendio que devoró este mercado, que es una de las principales formas de abasto de la zona centro, de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, y pues se quemó, quedó prácticamente en cenizas, inservible, al grado de que hubo que tirarlo y reinventarlo, replantear toda una construcción de un nuevo mercado Corona. Y esto pues conlleva muchísimas cosas, entre otras pues está desde luego el lado político, una administración, la administración actual del gobierno de Guadalajara, que pues de alguna forma iba a pasar así, sin mayores aportes, sin mayores obras, sin mayores contribuciones, digamos, a la ciudad, a la zona metropolitana, excepto aquellas de tratar de bien administrar lo que es la ciudad, y pues resulta que si se termina como está planeado el mercado para antes de que termine septiembre, pues lo podrá inaugurar el actual presidente municipal, Ramiro Hernández, y será la obra de su trienio, y lo recordaremos como el mercado que se construyó en la administración precisamente de Ramiro. Pero por otra parte está el tema de todos los que vivían del mercado Corona, y hablo un poco en pasado porque desconocemos exactamente qué es lo que está pasando, cómo es que han sobrevivido después de un año y cómo piensan sobrevivir de aquí a septiembre, qué tanto apoyo han tenido y cómo va a quedar a final de cuentas el mercado Corona. De eso le vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a ir por partes, poco a poco. Vamos a empezar platicando pues precisamente con uno de los principales afectados y además representante de un buen grupo de afectados, que es el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Corona, él es Carlos Varela, y pues platicamos con él. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, bendito sea Dios. Buen día, Pablo, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias. O sea, un año se dice fácil, nos acordamos, hay conmemoraciones, recuerdos, en los medios lo mencionamos, pero es un año en que ustedes, los locatarios, han estado pues, fuera de su lugar de chamba, de su trabajo, ¿no? Totalmente, es un año en el que ayer, recordando ese siniestro que volvió tragedia y que nos cambió la vida, pero que estamos ahí, es un año muy complicado, muy difícil, en donde hemos tratado de salvar y solventar la situación familiar de todos los locatarios afectados y además el entorno adicional, que no nomás son los directamente locatarios, sino los que vivimos de ahí con ellos. Y pues bueno, es un año bastante complicado, que con las dificultades y las limitaciones que fuimos rehabilitados, reubicados, pero bueno, bien que mal lo hemos salvado. Esperamos que efectivamente cumplan en tiempo y en forma las promesas que el ayuntamiento nos ha generado. Vemos el desarrollo de la obra con un avance muy justo en tiempos. No somos peritos en la materia, evidentemente, pero pues consideramos que pueda estar pues en los tiempos ofrecidos, ¿no? A ver, pero vamos por partes, Carlos. O sea, Sí. antes del incendio ya era complicada la situación de los locatarios. O sea, ¿por qué? Porque cambió la forma de abasto del centro de Guadalajara, hay que decirlo, ya no era la principal fuente de abasto el mercado Corona, y cambió la vocación también habitacional de buena parte del centro de Guadalajara. O sea, dejó de ser vivienda, muchas casas, muchos edificios, para convertirse en comercios o abandonarse. O sea, ya no era del todo, digamos, lucrativo el gran negocio de tener locales en el mercado Corona, ¿no? Es correcto. Tienes razón. Efectivamente, el cambio vocacional que se dio tanto por la situación de vivienda como el haberse convertido estas en comercios, cambiaron totalmente la práctica y la costumbre que se tenía, y la fuente como abastecimiento del mercado se convirtió en este caso
en dar abasto materialmente a los propios empleados de los comercios aledaños. Uh-huh. Fue una situación muy, muy drástica, pues en ese sentido que se fue dando en el tiempo, y que bueno, hubo otro tipo de sectores, como fue en el caso de mis compañeros del área de las plantas medicinales, que eso sí fue una situación que seguía atrayendo a clientes de diferentes partes de la ciudad. Uh-huh. Y de más allá. Ahora, pues, supimos, porque tuvimos la oportunidad de platicar con varios de ustedes, Carlos, sí, que históricamente hubo muchas familias que vivían bien del mercado Corona, de trabajar, de vender, de tener sus puestos, pero que muchas de estas familias poco a poco fueron migrando no solo del mercado, sino del comercio en el mercado Corona. Es correcto, o sea, algunas de ellas, pues, sobre todo, fueron enfocadas al centro de abastos aquí en Guadalajara, que es el mercado de abastos, y otros que se independizaron, pues, a otras zonas. Ajá. Negocios que de ser fuente importante para subsistencia de una familia de manera holgada, pues se vieron en el tiempo ser simplemente negocios que están al día. La gran mayoría estábamos al día. ¿Quiénes se quedaron, Carlos? ¿Quiénes son los que se quedaron como locatarios en el mercado Corona? A ver, la pregunta no me queda clara. O sea, ¿quiénes son? O sea, cuando migraron estas familias, porque dejó de ser un gran negocio, siguió permitiendo vivir en el día a día, pero dejó de ser el gran negocio, ¿quiénes son los que se quedaron? ¿Qué tipo de familias, de comerciantes se quedaron en el mercado? Hay de todos los sectores. Tenemos desde, en el caso de los carniceros, por ejemplo, que data uno de mis compañeros desde el mercado anterior. No hablo del incendiado, recién hace un año, sino del mercado viejo que le llamábamos nosotros. Ese mercado viejo, que fue el que se inauguró en el 65, el que inició operaciones en el 65, hay en todos los sectores, tanto floristas, carniceros, los de abarrotes, cremerías, etcétera, que datan desde el mercado anterior. Persisten esas familias, es una situación de carácter patrimonial y a lo mejor es de carácter sobre todo emocional, el decir, sigue siendo el negocio de hace 3 generaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, le pregunto esto, Carlos, porque la pregunta obligada es, después del incendio, ¿qué pasó? O sea, ¿de qué viven estas familias? Ya vivían, entiendo que muy apretadas. Sí, ¿de qué? Del mismo trabajo. Actualmente algunos tuvieron oportunidad quizás de reubicarse en otros lugares, no precisamente en los que nos dotó el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque igual la respuesta del ayuntamiento no fue quizás lo expedita ni lo operacionalmente hablando práctica, es decir, las limitaciones con las que nos pudieron reubicar no permitieron del todo poder tener un negocio como lo teníamos, era evidente, pero y además el tiempo de respuesta también no fue igual para todos los sectores, algunos eran más complicados, sobre todo en el caso de las comidas. Uh-huh. En el caso de lo que se llamó como sector fríos, tardaron mucho más tiempo en habilitar los espacios por las necesidades y las exigencias que tenían estos sectores. No era lo mismo colocar a mis compañeros de las flores, que además por las fechas implicaba ya tener previsto una situación para el 10 de mayo, el año pasado, que fueron el primer sector que se habilitó a los 4 días del siniestro. Y las necesidades de este sector son muy diferentes a las que podían tener evidentemente el sector, por ejemplo, de las comidas, que había que habilitar cuestiones de drenaje, cuestiones de suministro de tanto de energía eléctrica como de gas. O los derivados de la leche, ¿no? Que eran productos muy perecederos. Ahora, entiendo que ustedes están en buenos términos con el ayuntamiento, Carlos. Es correcto. O sea que de alguna forma, por lo que hemos estado enterando aquí a través de Zona 3, ustedes pues tienen la promesa, y es una promesa legítima, de que cuentan con un espacio en el nuevo mercado Corona, ¿no? Es correcto, de hecho ayer fue ratificado en una sesión el día de ayer en la tarde, uh-huh, en donde fue convocado todos los compañeros locatarios del mercado y fue ratificado en pleno pues por quienes estuvieron ayer en el presidium, uh-huh, encabezado por el presidente municipal, pero con algunos directores, algunos regidores, personal en el caso de la constructora, del grupo que ganó la licitación, etcétera, etcétera.
y fue ratificado ayer por el presidente municipal y por el constructor mismo el compromiso de la entrega del mercado en las fechas y los tiempos que se han manejado. Incluidos aquellos que no estaban tan establecidos, ¿no? De hecho, está considerado, están contemplados y fue ratificado ayer por el presidente municipal, el que están tomados en cuenta para que sean considerados, que aunque no eran registrados como locatarios, porque tenían registro ante el área de espacios abiertos del ayuntamiento, es decir, pagaban su permiso temporal por el uso de un espacio. ¿Y qué tipo de espacio era ese, Carlos? Había dos zonas, el que manejaba y se denominaba como banquetón, que eran los que estaban en la calle de Independencia sobre la banqueta, y había otro espacio en una de las rampas centrales, o la rampa central, que había otro espacio ahí donde también estaban considerados como espacios abiertos. Ellos no son locatarios. Ahora, ¿quiénes son este grupo, Carlos? Finalmente, no le quito más tiempo, pero ¿quiénes son este grupo que entendemos como que está inconforme o disidente del resto de los locatarios? Es un grupo de compañeros que, están recibiendo pues una asesoría por ahí que creemos no está fundamentada del todo. Se encapricha la situación en obtener una certeza jurídica que quisieran en este momento contar con el compromiso del ayuntamiento de que ya tienes el local fulanito en el nuevo proyecto. Sí. Lo cual no es posible en este momento darlo, según lo que nos han explicado, toda vez de que al no existir el edificio no pueden tener ese tipo de otorgamientos. Hay un procedimiento que primero fue la integración de un expediente, mismo que está siendo validado por el área legal, que es el síndico del ayuntamiento, el cual ya generó un acuse de recibo del mismo. Se pretende en su momento obtener una constancia como locatario, que eso es lo que nos daría ya la tranquilidad a todo el sector, a todos los locatarios, de que estamos siendo reconocidos plenamente ya con un documento oficial, documento que hasta ahorita lo que nos acredita como tal es el tarjetón emitido por la Administración de Mercados, el cual contamos con ella. O sea, tenemos elementos para poder demostrar que somos locatarios, lo cual no es justificable las acciones que este grupo de compañeros persisten pues en estar exigiendo algo que no es factible en este momento. Este pequeño grupo de compañeros, se ha tratado de tener contacto con ellos, desgraciadamente no, pues siguen encaprichados en una situación que respetamos, tienen toda la libertad de expresión que están manifestando, la cual no compartimos. Pero ustedes, entiendo, son la mayoría, Carlos. ¿Perdón? Ustedes son la mayoría. Evidentemente. ¿Y está usted tranquilo? Tenemos nuestras dudas, claro. Estamos en la misma lucha, nomás que las maneras y las formas están siendo diferentes. Pues Carlos, le agradezco mucho, importantísimo, y vamos a estar en contacto, ¿le parece? Cuando guste, Pablo, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Carlos Varela, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Corona. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, le platico por qué, porque tenemos la oportunidad y estuvo escuchando la llamada telefónica el licenciado Pedro Ruiz Gutiérrez. Él es el secretario de Promoción Económica precisamente del ayuntamiento del gobierno de Guadalajara, y nos va a platicar qué es lo que va a pasar. O sea, cómo van a acomodar, si alcanza, si no alcanza, quiénes son estos locatarios, todos, y cómo va a quedar, a final de cuentas, el Mercado Corona. Acompáñenme, hacemos una pausa, es muy breve, regresamos.